Señor doctor don Rubén Jaime Torres Cortés, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor don Manuel Alcántara Sáenz, profesor emérito de la Universidad de Salamanca. Señora Magíster Rosa María López Triviño, directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Señores representantes de instituciones públicas y privadas. Señores representantes de organizaciones políticas, distinguidos invitados, damas y caballeros. A nombre del señor Magíster don Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y de los señores magistrados del Pleno del Supremo Organismo Electoral del Perú, les damos la más cordial bienvenida a este evento académico denominado Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada en su 11ª edición. En el siglo actual, los gobiernos democráticos enfrentan diversos retos para solucionar cuestiones históricas como la pobreza y la desigualdad, así como nuevos desafíos como la paridad de género, la inclusión, la desconfianza en los partidos políticos y las instituciones y el debilitamiento de los valores democráticos, entre otros aspectos. Es así que los gobiernos de turno tienen la obligación de repensar la democracia en sus países y buscar el fortalecimiento de sus instituciones con el fin de cautelar los derechos de las personas, atender las demandas ciudadanas y fortalecer la gobernabilidad y la democracia. Por ello, esta cátedra constituye un espacio de reflexión académica sobre el pensamiento de grandes estudiosos y teóricos de las democracias contemporáneas, quienes con sus exposiciones magistrales de sus más recientes investigaciones nos ilustran con temas vinculados a la democracia y a la materia electoral, su incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos y sobre las nuevas tendencias de actuación democrática visible que se muestran en la actualidad. Para dar inicio a este importante certamen, invitamos a ofrecer las palabras de bienvenida a la señora Magíster doña Rosa María López Triviño, directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor Rubén Jaime Torres Cortés, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Señor doctor don Manuel Alcántara Sáenz, profesor emérito de la Universidad de Salamanca y discente el día de hoy. Representantes y funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial, del RENIEC, del Jurado Nacional de Elecciones, de los colegios profesionales, de las universidades públicas y privadas, de los partidos políticos, distinguidos académicos, distinguida concurrencia que nos acompaña en este importante acto académico. Tengo el grato honor de darles la más cordial bienvenida a la 11ª edición de la Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada, evento de alta relevancia para la comunidad académica y la sociedad interesada en reflexionar sobre el estado de nuestras democracias. El actual contexto latinoamericano nos invita a reflexionar en el tema que nos reúne esta tarde: los retos de la democracia en Latinoamérica en el siglo XXI, actividad organizada por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Manuel Alcántara Sáenz, eminente catedrático y reconocido experto en ciencias políticas. Su trayectoria como docente e investigador ha permitido formar múltiples generaciones de especialistas en la materia provenientes de diversas latitudes. Sus investigaciones son parte de discusión académica contemporánea y son referencia obligatoria para comprender los distintos sistemas políticos latinoamericanos y la profundización de los estudios sobre democracia y gobernabilidad en nuestra región. El doctor Alcántara Sáenz es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca y director del Instituto de Iberoamérica. Su extensa obra incluye más de una veintena de libros y numerosos artículos académicos que abordan temas como los sistemas de partidos, las élites políticas, los procesos electorales y la consolidación democrática en América Latina.
Entre sus publicaciones más destacadas, me permito referir en forma expresa 3 de ellas: Política y Gobierno en América Latina, El oficio de político, Sistemas políticos en América Latina. Obras que, vale decir, se han convertido en referencias imprescindibles para estudiosos y profesionales del ámbito político. Su enfoque analítico y su rigurosidad metodológica han aportado valiosas perspectivas para comprender las complejidades y desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas. Su trabajo no solo ha enriquecido el debate académico, sino que también ha contribuido al diseño de políticas públicas y estrategias de gobernabilidad más efectivas. En esta conferencia, el doctor Alcántara Sáez compartirá con nosotros sus reflexiones sobre los retos actuales de la democracia en nuestra región, abordando temas como la calidad institucional, la participación ciudadana, la transparencia electoral, la necesidad de fortalecer los mecanismos de representación y control político. Agradecemos profundamente al doctor Alcántara Sáez por aceptar nuestra invitación y por su constante compromiso con el fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica. Asimismo, agradecemos a todos ustedes por su presencia y por contribuir con su interés y participación al éxito de este evento académico y por sobre todo al éxito de su objetivo: reflexionar sobre los retos de la democracia en nuestra región. Sin más preámbulos, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta 11ª edición de la Cátedra Domingo García Rada. Muchas gracias. El Jurado Nacional de Elecciones, en mayo último, ha cumplido 93 años de vida institucional. Son más de 9 décadas de esforzada labor orientada a fortalecer la democracia y la gobernabilidad del país mediante un esfuerzo continuo y sostenido de educación y formación cívica, con el propósito de crear conciencia respecto de que la democracia no solo se ejerce a través del voto, sino asumiendo con responsabilidad la participación en el diseño de una sociedad con cultura cívica y democrática. Seguidamente, anunciamos la intervención del señor doctor don Rubén Jaime Torres Cortés, miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, para inaugurar la Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada en su 11ª edición. Señor doctor Manuel Alcántara Sáez, señora magíster Gladys Cachay Espino, gerente general del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC, todos presentes en este magno evento. Debo decir que cuando hablamos de democracia, me remito no solamente al conocimiento ontológico, etimológico de lo que es la democracia, el poder del pueblo. Ya un expresidente americano, Abraham Lincoln, decía que la democracia moderna es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Winston Churchill decía que la mejor forma de gobierno en difíciles circunstancias es la democracia. Ahora, ¿cuál es el desafío, el reto crucial que tiene la democracia en la actual coyuntura, principalmente cuando hablamos de la democracia en América Latina? El principal reto que todavía no se supera y sigue siendo un escollo muy difícil es amenguar, disminuir los altos índices de pobreza, la falta de desempleo y ahora
agravada con una corrupción generalizada en todos los estamentos. Ese es el desafío que tenemos en el Perú y en Latinoamérica. Es una deuda, si se quiere, histórica, por la cual la democracia debe de servir para fortalecer la institucionalidad democrática, mejorar la estructura del Estado constitucional de derecho que vive el Perú, un equilibrio de poderes con bastante objetividad, neutralidad e imparcialidad, ese respeto de los poderes, como es el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo. Entonces, estoy seguro que el doctor Manuel Alcántara Sáez, en su exposición, abundará estos temas que siguen siendo un desafío, no como una quimera o una ilusión, sino como una realidad que tenemos que enfrentar, porque la ciudadanía no cree en la democracia. Miren, si nosotros hacemos, hace poco vi en un diario de circulación nacional, del 100% de peruanos entrevistados, 50% quieren una intervención militar frente a la inseguridad permanente ciudadana. Y el 50% no cree en la democracia. Los partidos políticos están generando desconfianza. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el reto? ¿Qué reto tenemos que afrontar en el Perú para consolidar, para fortalecer este Estado de Derecho? Y yo lo complemento diciendo este Estado constitucional de Derecho, donde la democracia, como mejor forma de gobierno, tiene que satisfacer estos temas, pues, de retos, que es superar la desigualdad social, la inequidad económica, cultural. Apostemos por una sociedad más inclusiva, que no haya esa brecha entre el Perú formal y el Perú profundo. Ese es un tema, es un reto, que es posible que lo va a decir el maestro Manuel Alcántara Sáez. Yo tengo un libro acá, Organismos Electorales y Estado de la Democracia en América Latina. Miren, quiero leer un extracto nada más para que ustedes tengan conciencia de qué estamos hablando respecto a la democracia. Los retos del movimiento indígena en el Perú. Esto es una versión de Ketty Marcelo, presidente de la Organización Mujeres Indígenas del Perú. Dice ella, ¿de qué democracia estamos hablando? En una democracia donde nos despojan de nuestros territorios a los pueblos indígenas. Una democracia donde nuestros hermanos son asesinados porque se titulan nuestros territorios. De una democracia donde los días se asesinan a mujeres, incluidas mujeres indígenas. ¿A qué normalidad queremos regresar? ¿Qué orden constitucional hay ahora en el Perú? Y el maestro Manuel Alcántara Sáez también lo dice en su libro, Resiliencia Democrática y Sociedades Latinoamericanas Cansadas, nos dice, estamos viviendo o estamos en sociedades cansadas y democracias fatigadas. Él lo explicará por qué. No podemos ser pesimistas, hay que ser positivos. Y dentro de estos retos, yo debo decirles y transmitirles que el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú asume un rol muy fundamental, muy trascendental como institución para garantizar unas elecciones transparentes, objetivas, limpias e imparciales. Esa es la seguridad jurídica que tiene como visión y misión el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú.
Pueden haber dificultades de carácter individual, pero la institucionalidad queda, permanece, porque el Jurado Nacional de Elecciones representa la confiabilidad que todo ciudadano debe tener. El voto, el sufragio, es una misión fundamental donde el Jurado Nacional de Elecciones tiene que hacerlo respetar. No estamos en disquisiciones de carácter político, ideológico, sino solamente apostamos por la seguridad jurídica, donde la democracia tenga como objetivo el bien común, una sociedad más justa y más solidaria. Por lo tanto, yo dejo y declaro inaugurado este evento denominado Cátedra de Democracia Perú, Domingo García Rada, los retos de la democracia latinoamericana en el siglo XXI. Muchas gracias. La Cátedra Democracia Perú, Domingo García Rada, es un evento académico de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones. A la fecha se han desarrollado 10 ediciones, las cuales han contado con la participación de destacados especialistas internacionales. Esta iniciativa académica está orientada a reflexionar sobre temas vinculados a la democracia y a materia electoral, con el propósito de despertar el interés de la ciudadanía y buscar el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, política, a efectos de la construcción de una ciudadanía responsable e informada, así como consolidar el rol trascendental que desempeñan los valores democráticos en la vida contemporánea. Esta 11ª edición de Cátedra Democracia Perú, Domingo García Rada, denominada Los retos de la democracia latinoamericana en el siglo XXI, estará a cargo del destacado expositor, el señor don Manuel Alcántara Sáez, quien analizará los retos más importantes que enfrenta la sociedad latinoamericana en términos de democracia, en términos de participación ciudadana, en términos de elecciones. A lo dicho ya por la magíster Rosa María López Tribeño, el expositor Manuel Alcántara Sáez, profesor emérito de la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y doctor en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid, ha dictado cursos en distintas universidades españolas, así como en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid y en universidades extranjeras como la Universidad de Georgetown, Universidad de Tulán, Ciencia Política Line, Flaxo Ecuador, Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, entre otras. También debemos añadir que tiene importantes líneas de investigación referidas a élites parlamentarios sobre elecciones, partidos políticos y los poderes legislativos. Ha desarrollado estancias prolongadas de investigación en el Colegio de Europa, la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Notre Dame. Creo que las publicaciones se han sido referidas y que mejor si todos nosotros le brindamos un fuerte y cálido aplauso para recibir al expositor Manuel Alcántara Sáez. Muy buenas tardes, querido colega de la mesa, querido Rubén Jaime Torres Cortés, querida Rosa María López Triviño, queridas y queridos funcionarios, colegas, miembros de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad y también del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, lo primero, decirles que para mí es un privilegio estar hoy ante ustedes en una cátedra que ya lleva 11 ediciones, ¿no? O sea que esta
es la 11ª edición, ¿no? Y que soy consciente de que quienes me han precedido en la función de catedrático, de presentador en esta cátedra, pues son colegas a quienes admiro y quienes tengo en gran estima. Por eso, repito, es para mí un honor ser el número 11 en esta lista y espero no defraudarles en lo que pretendo hacer esta tarde, que es sobre todo una reflexión académica. Ustedes tienen el texto por escrito que, de alguna manera, recoge mis investigaciones en los últimos años y hoy lo que quiero compartir con ustedes esta tarde, siempre en esta línea de los retos de la democracia, son aspectos que me generan inquietud, que creo que son fundamentales, que modestamente creo que la disciplina en la que yo milito, la ciencia política, no está prestando debida atención y que quiero llamar esa atención aquí en este foro. No hay un foro mejor que este ante personas que tienen en su quehacer cotidiano, en su profesión y en su vocación, un oficio de la política tan noble como es el de fungir como árbitros en la liza política. No sé si tienen ustedes aquí un esquema que preparados, no les voy a atosigar con numerosas transparencias, pero sí tengo un esquema para que vean por dónde va a ir mi reflexión, mi elucubración, y que sobre todo es también hija de una serie de nombres de pensadores que creo que son fundamentales. Si puede pasar la siguiente. Digamos, este sería los 10 maestros y maestras, ¿no?, sobre los que se va a articular mi presentación. Gracias, y entonces debo comenzar agradeciéndoles su trabajo intelectual a estas 10 personas. Ustedes posiblemente les conocen o han escuchado de todos ellos. Hay 4 de ellos que todavía, 3 de ellos y una de ellas que todavía están vivos. El resto fallecieron, algunos ya hace tiempo y otros más recientemente, ¿no? Bueno, ya puede pasar adelante. Exacto. Entonces, mi interés es que repensemos entre todos esto que señalaba Rubén acerca de la democracia, ¿no? Todo el mundo sabe qué es la democracia, pero es muy difícil definir la democracia, ¿no? Y hay libros que nos hablan de la democracia, hay cursos, hay seminarios que se tiran hablando de la democracia y al final la gente sale discutiendo acerca de qué es la democracia. O sea que estamos ante uno de estos grandes conceptos, ¿no?, como puede ser el concepto de igualdad o el concepto de libertad, etcétera, que nos apasionan, que guían nuestros pasos, nuestros caminos, pero que a veces, ya digo, tenemos ciertos problemas. Por eso yo lo que les quiero plantear son sobre todo 5 elementos. Claro, ustedes ahí paran de... Hay 6, no. El primero es el elemento general y es una brevísima reflexión sobre esto de la política, ¿no? Y ahí, claro, inevitablemente hay que seguir la estela, yo inevitablemente sigo la estela de Hannah Arendt, porque me parece que es fundamental y el pensamiento de esta gran pensadora sigue teniendo una gran vigencia, ¿no? Y sobre todo me interesa, digamos, subrayar 2 cuestiones que son muy evidentes, pero que de pura evidencia a veces las ignoramos y no las tenemos suficientemente presentes, ¿no? La primera cuestión es que la política es multifactorial. Dice, bueno, este señor ha venido aquí, este profesor ha venido aquí para decirnos algo tan evidente, ¿no? Es decir, que en la política hay muchas cosas, hay muchos elementos, muchos factores, muchos, que se entrelazan
y que actúan de manera sistémica, ¿no? Eso es muy importante que siempre eso lo tengamos en cuenta y, por consiguiente, y repito, este es un escenario de personas que les interesa este tema, de personas que les interesa o que les provoca, les excita la curiosidad intelectual, es que no hay, por consiguiente, soluciones sencillas. Si estamos hablando de algo multifactorial. Si son muchas las cosas que intervienen en la política, esto es decir, no, es que yo vengo y hago esto. No, bueno, bien, sí, puede hacer esto, pero no ha hecho esto, esto y esto y esto, o esto afecta a esto y esto de otra manera, y hay lo que llamamos causas indirectas, causas imprevistas que usted no previno en su momento, ¿no? Entonces, esta primera cuestión me parece que es muy importante que la tengamos presente, por lo que voy a ir diciendo luego en las otras 5 cuestiones. Y la segunda cuestión, que no es menos importante, es que necesitamos, para abordar lo político, una visión interdisciplinar. Y hoy es todavía más evidente, como van a escuchar ustedes dentro de un cuarto de hora, 20 minutos. Es decir, el conocimiento, y si ustedes quieren el ámbito universitario, que es donde se maneja el conocimiento, ha tendido, por distintas razones que ahora no vienen al caso, a encapsularlo en facultades, escuelas, tradiciones. Y resulta que esas facultades, esas escuelas, esos departamentos no se hablaban unos a otros. Entonces, alguien podía asumir que la política, no, esto es solo de los que están en la Facultad de Ciencia Política. ¿No? Entonces, no se meta usted ahí, señor abogado, señora abogada, gente de la Facultad de Derecho. No se metan ustedes economistas, pero al revés igual, ¿no? La gente de las facultades de Derecho cerraba la Facultad de Derecho y se permitían poner el título de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. No había nadie de Ciencia Política ahí, pero hablaban en nombre de la ciencia política. Yo lo que quiero reivindicar, por consiguiente, es esta idea de interdisciplinaridad. A la complejidad, al componente multifactorial de los problemas, hay que añadirle el tema de que tenemos que mirarlo con distintas lupas, con distintas lentes y desde distintas esquinas. Necesitamos de la sociología, necesitamos de la antropología, necesitamos de la geografía, de la demografía, de la estadística, por supuesto de la historia, por supuesto de la filosofía, del derecho, pero también necesitamos de la ciencia de la computación, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas 2 advertencias quiero ponerlas en letras mayúsculas, porque me parece que son fundamentales para que podamos avanzar en nuestra reflexión. La primera cuestión a la que quiero referirme es que estamos en un escenario hoy de grandes cambios. Bueno, uno podría decir, bueno, la humanidad siempre ha estado en un escenario de grandes cambios. Y entonces, como no vamos a hacer una discusión en temas históricos, sino que vamos a referirnos a los retos actuales de la política, ese pasado no puede ir muy atrás. Entonces he tomado el inicio del siglo, el inicio del siglo XXI. Por consiguiente, ya estamos hablando de hace un cuarto de siglo. ¿Y en qué estábamos en el año 2000? Bueno, esta no es una clase de estudiantes de primer año de carrera en la que se empezarían a tocar, así se darían codazos porque dirían, ninguno de nosotros hemos nacido en el año 2000. Bueno, aquí, afortunadamente, en este caso, pienso que todos los que estamos aquí habíamos nacido en el año 2000. Entonces, ¿en qué estábamos en el año 2000? Bueno, había, yo creo que 3 grandes elementos sobre los que se construyó lo siguiente, y los que hoy estamos o deconstruyendo o replanteando. El primer elemento era la democratización. Además, curiosamente, fíjense, en Perú, el año 2000, ¿no? Era el año
en el que finalmente esa famosa tercera ola democratizadora, Samuel Huntington estaba citado ahí, se había más o menos ya cerrado. Esa ola democratizadora que había comenzado a su vez un cuarto de siglo antes, con las transiciones en Europa del Sur, luego las transiciones en América Latina, luego las transiciones en Europa del Este, incluso se empezaba a hablar de las primaveras árabes, aunque fueron un fracaso, pero estábamos en un momento de euforia democratizadora. Y estábamos entonces en un escenario en el que se va a iniciar lo que llamamos en la academia la agenda, y luego volveré sobre ello, de la calidad de la democracia. Es decir, se decía, ya estamos en democracia, pero no todas las democracias son iguales, ¿no? Hay algunas que lo hacen mejor que otras, ¿no? Y entonces, un individuo que ha aparecido también ahí, Guillermo O'Donnell, que fue pionero en muchísimas cosas, en el año 2002 organiza un seminario para hablar de la calidad de la democracia. Y es el primero que lo pone, ¿no? Luego seguirán otros, no aparecían ahí, pero yo que sé, Leonardo Morlino, Larry Diamond, etcétera, que van a empezar a hablar de la agenda de la calidad de la democracia. Entonces, estamos en el momento de la democratización. Pero es una democratización, o nota a pie de página, para América Latina, que va a tener una característica que me parece que va a ser muy importante, y es que todos los países de América Latina, a pesar de la discusión intelectual, subrayo lo de intelectual, no política, intelectual, que se había dado en la segunda mitad de la década de los 90, todos los países de América Latina siguieron optando, para ser más, por el presidencialismo. Es decir, todas las constituciones que se establecen en América Latina en esta tercera ola optan por el presidencialismo. Digo, bueno, podrían haber optado por el parlamentarismo, como algunos colegas estaban empujando. Y de hecho los brasileños optaron, por lo menos, por dejar ese tema pendiente a un plebiscito que se hizo y que salió perdedora la opción del parlamentarismo, pero por lo menos los brasileños dieron ese paso de estudiarlo eso. En otros países esto ni se consideró, directamente se siguió con la pauta presidencialista. O sea que esto es muy importante porque vamos a tener, por consiguiente, un siglo o un inicio de siglo democratizador, pero de democracias presidencialistas, es decir, de regímenes políticos presidenciales, ¿vale? Esto, claro, decirlo aquí puede sonar un poco raro en el sentido de decir, bueno, claro, ya sabemos, somos así, la tradición, en este caso peruana, o la tradición chilena, bueno, chilenos tuvieron un poquito de cambio a principios del siglo XX, pero, es decir, la tradición de América Latina es presidencialista. Bueno, pero podía no haber sido, es el punto, ¿no? Si la transición democrática española influyó en algunas cosas, por ejemplo, en todo el tema de las autonomías, los colegas constitucionalistas lo han trabajado mucho, ¿por qué no podía haber influido la transición política española en que se adoptaran regímenes parlamentarios? Como en Italia, como en Alemania. Es decir, que son repúblicas y que son repúblicas parlamentarias, ¿no? Bien, la segunda idea de esa nota del siglo XX es que estábamos ya en la globalización. La globalización, en términos de lo que había planteado Francis Fukuyama, también aparecía ahí, es decir, con esta idea del fin de la historia, la Unión Soviética ha desaparecido, China parecía que no contaba, y que por consiguiente podíamos hablar de 3 regiones matriz fábrica, pero sobre todo había una globalización en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Son los grandes avances que se dan ahí y es ese señuelo de que ya vivimos en un mundo para el capital, para las mercancías, etcétera, prácticamente sin fronteras. Bueno, eso se decía en el año 2000. Y la tercera idea que tenemos en este momento es lo que podríamos denominar un giro, una consolidación de un cambio de valores. Los valores del siglo XX ya
se han consolidado y finalmente estamos en un escenario dominado también por tres ideas. La primera idea es la idea de Ronald Inglehart del postmaterialismo. Estamos en sociedades postmateriales, es decir, que nos interesan nuevos temas. Fíjense, claro, en ese momento era una utopía. Hoy nos sonreímos cuando lo escuchamos, ¿no? Es decir, pero un valor postmaterial era el ecologismo. Un valor postmaterial era el feminismo. Estoy hablando de la literatura de los años 68, 70, es decir, todo el movimiento del 68, etcétera, ¿no? Todas esas ideas ya han cristalizado claramente en este momento que se abre el siglo XXI, ¿no? Y estamos hablando también de algo que un politólogo norteamericano, Robert Putnam, había denominado la pérdida del papel de la confianza, ¿no? Y lo que podíamos denominar la entrada en una suerte de vida solitaria, ¿no? Este profesor sacó un libro tremendamente disruptivo que se llamaba Jugando a los bolos solo, Bowling Alone, que era el romper el mito de que en la sociedad de clases medias norteamericanas los fines de semana se reunían las familias, los amigos para jugar a los bolos, en la bolera, que era algo profundamente norteamericano. Bueno, este hombre en este libro dice, eso se ha terminado. Si juegas a los bolos, juegas solo. Pero ya esas pautas de capital social que se habían ido construyendo a lo largo de las décadas anteriores han desaparecido. Y en consonancia con esto, otro autor, Zygmunt Bauman, en el año 99 se va a descolgar escribiendo un libro que se llama Modernidad líquida. Es decir, es el autor de la sociedad líquida, del concepto de licuación en la sociedad. Es decir, esos cambios de valores están abriendo un poco la puerta a decir, oye, estamos en una sociedad, esa sociedad de consumo que empezó a construirse después de la Segunda Guerra Mundial, ha generado individuos solitarios, individuos absolutamente singulares y absolutamente solitarios. Bien, eso es lo que sabemos que estábamos en el siglo XX. Y esos son los mimbres con los que construimos la política de 2024. Segundo punto. Lo que no se sabía en el año 2000, y recuerden ustedes, hagan historia, hagan memoria. Pensemos algo tan tonto como esto. ¿Quién en el año 2000 tenía una cuenta de correo electrónico? No hace falta que contesten. Muy poca gente, muy poca gente. Una cuenta de correo electrónico. Por supuesto, en el año 2000 nadie teníamos un teléfono celular. Teníamos computadores, aquellos computadores viejos con nuestros discos, los floppy disks y demás, pero eso era el año 2000. Es decir, lo que se ha vivido desde el año 2000, si quieren ustedes incluso desde el año 2005, es lo que venimos a denominar una revolución digital exponencial. Revolución digital, sabemos lo que significa, exponencial, ya se lo imaginan ustedes, es que la velocidad ha sido de carácter exponencial, tanto en términos del tiempo como en términos de las personas afectadas. Es una revolución tecnológica, la humanidad está acostumbrada a revoluciones tecnológicas desde los albores de que tenemos idea, ¿no? Piensen cuando nos decían, ¿no?, el invento de la rueda, bueno, la revolución tecnológica, ¿no? Pero esta revolución tecnológica llega al último rincón del mundo en una velocidad que era impensable y afecta a 7.500 millones de personas
digo, pues, estoy inventando la cifra, en una velocidad absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, esta revolución digital exponencial tiene entonces dos tipos de características distintas. Una de tipo estructural. ¿Qué cosas ha traído esta revolución digital? Inmediatez, la universalidad, el manejar instrumentos, de nuevo el teléfono inteligente, que son multitarea, y algo, si se quiere, que cierra el ciclo estructural, que es la captura de datos. Es decir, la captura de datos, poder almacenar los datos, poder jugar con los datos y poder interpretar los datos. Y esto nos lleva a un escenario que era imprevisto, que era insólito, de nuevos imperios empresariales. Hagamos una mirada a cuáles eran las empresas que capitalizaban, las primeras empresas que capitalizaban en las grandes bolsas mundiales en el año 2000, en el año 2005. ¿Quiénes eran? Eran petroleras, eran bancos, eran automovilísticas. Sin embargo, hoy no hay ningún banco, ninguna petrolera, ninguna automovilística, sino que son las empresas digitales las que están. Es decir, han aparecido en exactamente 15 años. Y sabemos hoy que el famoso término del algoritmo, que viene de este ámbito, es una suerte de nuevo prescriptor. Es el nuevo prescriptor. Esos son los efectos, o las características estructurales, mejor dicho, ¿no? Las características socioculturales que ha traído esta revolución digital son el individualismo, el incremento del individualismo, el anonimato, la irresponsabilidad, el incremento de la desconfianza, la idea de identidades múltiples y superpuestas. Siempre el ejemplo más bueno para esto de las identidades múltiples y superpuestas es decir, ¿cuántos grupos de WhatsApp perteneces? ¿No? Cada grupo te define una identidad, ¿no? Bueno, esta revolución digital exponencial ha supuesto un cambio brutal en los patrones, primero individuales. Hacemos cosas que no soñamos jamás hacer hace 15 años, y las hemos incorporado, en nuestro proceso de socialización. Por consiguiente, entramos en el tercer aspecto, la sociedad del cansancio. El término es de Byung-Chul Han, de este pensador coreano que trabaja en Alemania y que tiene un libro precisamente con ese título, La sociedad del cansancio, que viene a definir las características de esta sociedad. Hay sobre todo tres ideas, dos de ellas son del propio Byung-Chul Han. La primera es la idea de la autoexplotación, es decir, esa idea por la que la gente contesta mensajes a las 12 de la noche durante el fin de semana y se siente mal si no lo hace, si no consulta. Y no solo hablo en temas de trabajo, sino también en temas de relaciones personales, etcétera, ¿no? Es decir, no hay una desconexión y esto supone una suerte de estrés que contribuye lógicamente al cansancio. Hay pérdida de atención, porque las multitareas, se pueden hacer muchas cosas a la vez, pero es evidente que la atención que requería en nuestra previa formación la lectura de un texto sobre papel, etcétera, ya hoy la perdemos. Hemos ganado en otras cosas, hemos ganado. No estoy diciendo que es que esto sea peor o mejor, no, en absoluto. Estamos en otra dimensión, pero
evidentemente, estamos en un escenario donde necesitamos que el relato se simplifique. Primero a los X caracteres que se nos obligaba en los mensajes, a la forma de cómo mandamos nuestros propios mensajes, hemos simplificado el relato. Pensemos que un mensaje cada 20 segundos, de alguna manera, había un entrenamiento, porque precisamente 20 segundos eran los mensajes que estábamos acostumbrados a ver en televisión, en la publicidad. Y no necesitábamos más. Es decir, cognitivamente ya estábamos acostumbrados a esto. Entonces, y es un entrenamiento de 50 años, ¿no? La participación se hace puntual, se hace también más fácil, muy fácil, basta apretar y sacar un emoticón y estoy participando, me siento que estoy participando. La participación también es radical, es decir, yo puedo decir algo que no me atrevería nunca a decir en público, puedo decir un sí o un no, ¿no? De manera rotunda. El anonimato puede llevar a incrementar algo que es muy viejo en la historia de la humanidad, que son las distintas técnicas de desinformación, los bulos, las verdades a medias, etcétera, ¿no? Y que genera, y todo lo cual viene a generar un escenario de incertidumbre, también de irritación, de enfado, porque otro elemento que se ha visto claramente acelerado en esta revolución digital es el tema de la competitividad. Piensen ustedes que ahora el gran dilema con el desarrollo de la inteligencia artificial es eso, ¿no? Es decir, cuánto la inteligencia artificial nos va a ayudar a ser más competitivos. Cómo vamos a poder hacer más cosas, ¿no?, por unidad de trabajo. Y esto nos lleva a algo que Susana Zuboff ha hablado de la economía de la vigilancia, ¿no? Bueno, entonces estamos en un escenario de cansancio por agotamiento de expectativas, ¿no? Es decir, hay tantas posibilidades que la sociedad está cansada. Bueno, ¿y qué pasa de la democracia? Bueno, la consecuencia de todo esto es que hay una fatiga de la democracia. Ahí verán en el libro un texto, una parte de mi texto que hablo de esto con más detalle. Pero ¿a qué me refiero? Cuando hablo de la democracia fatigada. Bueno, lo primero es una cosa muy simple, decir, bueno, a una sociedad cansada corresponde una democracia fatigada. No nos deberíamos extrañar. Si la sociedad está cansada, en el ámbito de la polis, en el ámbito de la competencia por el poder y demás, pues también tiene que pasar algo, ¿no? Las características de la democracia fatigada son interesantes. Primero, hay democracia. Y eso lo evidencian, antes les he dicho de manera rápida, les he hablado de los índices, pero los índices de la democracia, sea el índice de Freedom House, que se hace en Estados Unidos, el índice de The Economist, que se hace en el Reino Unido, el índice de variedades de la democracia, que se hace en una universidad sueca, en Göteborg, o el índice de la Fundación Bertelsmann, que se hace en Alemania, es decir, he citado 4 países distintos, con distintas metodologías, etcétera, nos indican que la democracia sigue estando ahí. Y por centrarme en el caso de América Latina, la democracia sigue estando presente en América Latina. Bien es cierto que se han descolgado claramente 2 países, como son Nicaragua y Venezuela, pero el resto de los países, y lógicamente Cuba ha estado siempre fuera de ese ámbito, pero el resto de los países de América Latina hay elementos de la democracia, dentro de esa complejidad que me refería yo al principio. Es decir, dentro de esas distintas caras, como dice la gente de Göteborg, que la democracia tiene una cara electoral, una cara liberal, una cara representativa, una cara igualitaria y una cara deliberativa. Es decir, que son cosas distintas, ¿no? O sea, yo puedo tener
una gran democracia electoral, que es lo que pasa normalmente en los países de América Latina. ¿Por qué? Bueno, pues porque con la democracia se conforman gobiernos y con la democracia hay alternancia. Dicho de otra manera, el gobierno en el poder pierde las elecciones, pero se conforman gobiernos y no hay grandes denuncias de manipulación, de fraude electoral en América Latina. Pero otra cosa es qué pasa cuando entramos en si hay una democracia igualitaria, que es aquella en la que todo el mundo tiene el mismo peso a la hora de tomar decisiones. O si hay una democracia liberal que tiene que ver en el nivel de funcionamiento de los distintos poderes del Estado, si hay pesos y contrapesos. Es evidente que en El Salvador hoy no hay democracia liberal. Es decir, que el señor Bukele tiene controlados todos los poderes del Estado. Tiene controlada la Asamblea y tiene controlado el Poder Judicial. Entonces, por eso digo que hay distintas formas de democracia, pero distintas variedades de democracia según la miramos, pero el resultado general es aceptable. Lo repito otra vez, se reeligen gobiernos de manera honesta, es decir, nadie puede decir nada de la reelección de la candidata de Morena en México de hace 3 meses, que ha tomado posesión hace 15 días, nadie puede objetar nada, ¿no? Fueron unas elecciones claras, limpias, etcétera, que ganó con una clarísima mayoría, y en otros sitios es el gobierno el que pierde las elecciones y entra alguien. Por ejemplo, en la vecina Colombia entró un señor que venía de la izquierda, que había sido guerrillero, etcétera, etcétera, ganó las elecciones. Bueno, esa es una prueba, repito, de que hay democracia, que hay alternancia. Pero además también la participación electoral. No hay una caída de la participación electoral. Incluso en algunos países, por ejemplo Colombia, ha tenido más participación electoral que jamás antes, ¿no? Entonces, uno puede decir, hay democracia, funcionan, la democracia sirve para elegir autoridades, la democracia sirve para llegar la voz de la gente, etcétera, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué problemas hay? Y algo se señalaba antes, ¿no? Primero, también las propias encuestas nos dicen, oiga, hay desconfianza en las instituciones. Aquí, que les voy a contar, ¿no? ¿Qué confianza hay en el Poder Ejecutivo? ¿Qué confianza hay en el Poder Legislativo? Bajo mínimos. La más baja de América Latina. Es decir, algo pasa, ¿no? Es decir, esto no es normal, ¿no? Pero este fenómeno, que en Perú es un fenómeno muy dramático, se da también en otros países de América Latina. Una persona que llegó con mucha popularidad, que es el presidente Milei en Argentina, ya ha perdido 10 puntos. Ya se ha dejado, todavía no lleva un año, ya ha perdido 10 puntos de confianza por parte de la ciudadanía argentina. O sea, por un lado, entonces, hay una desconfianza en las instituciones, pero ojo, que además no solo son las instituciones personales, es decir, la presidencia, ¿no?, que todo el mundo identifica, no. Hablo también de instituciones que tienen que ver con el ámbito público, la Iglesia, los medios de comunicación, las universidades, Latinobarómetro y estas encuestas, o el Barómetro de las Américas, que hacen el seguimiento a nivel regional, nos lo ponen muy de manifiesto. Hay también una menor valoración de la democracia. Se ha señalado antes también la famosa definición churchilliana. Bueno, esa definición, es decir, la democracia como el mejor de las formas de gobierno posible, está bajando. Antes era para toda la región del 67%. Hoy es del 57%. El 57% de los latinoamericanos, grosso modo, dicen que la democracia es el mejor, pero hace 12 años, 10, 12 años, decían que era el 67%, lo decía el 67%. Es decir, hay una clara caída. Ahí, lo he dicho antes en otro sentido, hay pérdida de expectativas. Y esto es grave porque hace alusión a lo que yo espero de la democracia.
yo espero que con la democracia mis hijos vivan mejor que yo, pero resulta que mis hijos saben que van a vivir peor que yo, o no van a vivir mejor que sus padres. Esto tiene que ver con el fracaso en las políticas de desigualdad. Latinoamérica sigue siendo la región más desigual del mundo. Y sigue siendo la región más desigual del mundo porque las políticas públicas que se ponen en marcha o están mal diseñadas o por distintos motivos terminan siendo ineficientes. Una de ellas claramente es la política fiscal, ¿no? Podemos volver sobre ello luego. Pero además hay una democracia fatigada porque hay sobre todo una crisis en la representación. El famoso aquel grito de no nos representan, ¿no? De las calles, no nos representan. Es decir, que es un tema viejo en la política, yo diría la política, entiéndame, liberal, entendiendo por política liberal la política que surge de los valores de la Ilustración y de la Revolución Francesa, ¿no? Donde curiosamente ahí había una pugna, ¿no?, entre Rousseau como defensor de la democracia directa, o si se quiere más participativa, frente a la tradición representativa, ¿no? Entonces, hoy estamos en una crisis de representación que se centra sobre todo en los partidos políticos. También, ¿qué voy a decir en Perú precisamente de este tema, ¿no? Perú ha sido el país, en este sentido, yo diré, y me permito usar mi conocimiento de política comparada a América Latina, el país pionero de lo que podemos denominar el desmantelamiento de los partidos políticos. Desde hace exactamente, como bien conocen ustedes, que les voy a decir, hace 30 años, ¿no? Desaparecieron. Y eso se ha ido extendiendo a toda América Latina. Yo mantengo que ahora mismo solo Uruguay mantiene su sistema de partidos que podemos decir medianamente tradicional. El resto de los países no tiene sistema de partidos y están en una situación muy peculiar. Estoy en una situación muy peculiar por su volatilidad, por el incremento de la fragmentación, por lo que podríamos denominar la desinstitucionalización, por la falta de identidad. La gente no se identifica con los partidos políticos, les cuesta además identificar qué representa esa sigla. Fíjense que no estoy hablando ya de ideología, que eso ya sería una nota más alta, sino simplemente qué significa, qué identifica, qué valores, qué elementos, ¿no? Y porque los partidos se han convertido en máquinas electorales, son personalistas. Es decir, son candidatos que se ponen un paraguas encima y dicen, este es mi partido político, pero quien es un candidato. Y esto cuando vemos personas que han tenido una influencia política en el ambiente latinoamericano, como es el caso ya citado de Bukele, como es el caso del presidente de un país que tiene un alto nivel de democracia, pero que él en sí mismo es un ejemplo de esto, que es el presidente Chávez de Costa Rica, como fue Bolsonaro. Recuerden, Bolsonaro durante su presidencia cambió 3 veces de partido político, 3 veces. ¿No? Imagínense, un presidente que es elegido con un partido político y sale de la presidencia con el 3er partido político que ha militado, ¿no? O sea, estamos entonces hablando de algo que quienes criticaban el presidencialismo, hoy, si se levantaran, ya fallecieron. Estoy pensando por ejemplo, en Juan Linz, habría dicho, ¿veis? Eso ya lo dije yo. El presidencialismo trae como consecuencia la personalización de la política. Pero, bueno, eso es para otra discusión, pero de alguna manera hay una cierta vinculación. Es evidente que que el presidencialismo te obliga a tener un candidato. El parlamentarismo finalmente
ese candidato o candidata va a ser elegido en el Congreso. Es decir, hay una necesidad de contar con una fuerza política que le apoye. Y esa fuerza política, lógicamente, pero no siempre también no estoy vendiendo el parlamentarismo para nada, tiene sus problemas, ¿no? Entonces, todos esos elementos configuran ese escenario de democracia fatigada, que se asocia con las sociedades cansadas. Bueno, entonces ya saltamos al último punto. ¿Cuál sería entonces el escenario presente? Hay una palabra que empieza a circular por ahí. No estamos en democracias. Las democracias suponen que hay un demos, ¿no? Un demos. Ese demos lo llamamos ciudadanía peruana, o ciudadanía española, o ciudadanía colombiana. Ese es el demos. Hoy estamos en egocracias. El demos somos cada uno de nosotros. Somos nuestra individualidad, nuestra singularidad, nuestro particularismo. Porque no tenemos unas ataduras, salvo una serie de ataduras que son muy formales y, si se quiere, que son muy utilitaristas, pero que en lo profundo somos una fuente de individualidad completa. Estamos en un escenario en el que, y esto es especialmente importante para un foro como este, en un escenario definido de lo que podría ser una suerte de complejo electoral industrial. ¿Qué es eso? El presidente Eisenhower, cuando pasó la banda presidencial al presidente Kennedy, un republicano a un demócrata, le advirtió de algo, le dijo: presidente, hay una cosa que quiero advertirle, nuestro país está cayendo en manos de un complejo militar industrial. Esa frase la acuñó Eisenhower, para hacer idea de que había algo que era los intereses militares, las fábricas de armamentos, etcétera, que eran un poder ya dentro del Estado, como lo hemos sabido, evidentemente, ¿no? Complejo militar industrial. Bueno, hoy podemos, haciendo un poco la boutade de esa frase, hablar de un complejo electoral industrial. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que hoy la política, no digo que antes no existiera, pero hoy la política más que nunca está en manos de asesores. Está en manos de profesionales que le montan a quien sea una campaña electoral, que le llevan su red social, que le hacen sus discursos con inteligencia artificial, quienes fragmentan perfectamente su electorado para que vaya dirigida la publicidad electoral a cada miembro en la maximización más increíble que se pueda uno imaginar para conseguir su éxito. En la medida en que no estamos hablando de grupos, los viejos partidos políticos, sino de individuos, evidentemente esta individualización de la política requiere un tejido, y por eso hablo de ese complejo, y es una industria, en la que ha llegado para quedarse. Nota grande a pie de página, es evidente que este es uno de los grandes retos con los que se van a enfrentar los organismos electorales, los que se están ya enfrentando los organismos electorales, porque puede que los organismos electorales no tengan ni el músculo legal ni el músculo administrativo o de expertise suficiente para controlar a esta gente. Y, finalmente, estamos en un escenario de polarización. De nuevo, ¿la polarización es nueva? No, por supuesto que no es nueva. Cuando la gente me dice, oiga, polarización, oiga, ¿cómo va a ser nueva? Que le cuenten a los chilenos cómo estaba su país antes del golpe de Estado del año 73. ¿Qué pasaba en Chile en el año 72? ¿No? Cuando Allende estaba ya en el poder y le hacían la vida imposible. Eso era la polarización. ¿O qué pasaba en mi país
en el año 1936, antes de la Guerra Civil, era un país igualmente polarizado. O sea, es decir, cuando nos quiere decir, no, es que esto es nuevo, no, perdóneme, la polarización es muy vieja. La cuestión es cómo es esta polarización. O sea, en qué medida la polarización es una respuesta adaptativa a todo esto que estamos hablando. Y es, en el fondo, también una estrategia del complejo electoral industrial. Porque si hoy caracteriza algo a la polarización, y esto también nos lo dijo muy bien este señor Bernet, el autor del famosísimo libro de Propaganda, ¿no? Que lo escribió hace justo 100 años, ¿no? Estamos en un escenario donde la propaganda hoy, y por eso he dedicado el tiempo que he dedicado a todo el tema de la revolución digital, tiene unas características muy distintas. La propaganda clásica, ya sabemos, primero era, sí, en la prensa, luego era en la radio y luego pasó a ser en la televisión. Hoy sigue siendo en estos ámbitos, pero hay otro tipo de propaganda que es el que hemos visto. Y ese tipo de propaganda tiene una característica extremadamente importante, y es utilizar todo lo que podemos denominar como el mundo de las emociones. Estamos hablando, por consiguiente, de una polarización que no es ideológica, sino que es afectiva. Es la polarización del me gusta, no me gusta, de cómo yo he construido un relato en el que me siento a gusto, porque es el relato que yo compro. Y este fenómeno es muy distinto, repito, a la otra polarización que podemos denominar ideológica, sobre todo polarización ideológica, polarización incluso partisana, ¿no? Es decir, de liberales contra conservadores, ¿no? Como pudo ocurrir en Colombia durante la etapa de la violencia, ¿no? Entonces, digamos, estos retos, además, se dan en un escenario muy particular, que es un escenario de tecnocolonialismo de Estados Unidos y de China. Porque las redes, la tecnología, toda la industria está en manos de estas dos grandes potencias. Y dependemos, evidentemente, de ellas y de la guerra que, por su parte, estén jugando. Claro, frente a esto, y es mi última consideración, bueno, hay dos intentos de respuesta. Una respuesta es personal, la respuesta personal es la desconexión, es decir, que cada uno decidiera desconectar por lo menos 8 horas al día, ¿no? Dejar su celular, etcétera, metido en un sitio muy lejano y no mirarlo. Quien dice 8 horas dice 12 o lo que sea, tal, o salirse de redes sociales, etcétera. Y la otra, evidentemente, es la regulación, que llega tarde, ¿no? Que ya llega muy tarde, ¿no? Si apenas ahora se está discutiendo en el Parlamento Europeo un reglamento para regular la inteligencia artificial, ya a estas alturas, imagínense a propósito de lo que hablaba al principio de la revolución exponencial, ¿no? Que este es también un tema maravilloso, ¿no? Porque aquí sí que hemos sido testigos de esto, como exactamente hace 2 años nadie sabía nada de inteligencia artificial. 2 años. Y hoy lo invade todo. Lo invade todo aquí, en Kenia, en Bulgaria y en Singapur, ¿no? Entonces, esto me parece que amerita para pensar. Si se dan cuenta, vuelvo a la primera línea. Para ello necesitamos ser conscientes de todos estos problemas, de todos estos factores que están presentes y que cambian constantemente nuestra sociedad, nuestra realidad, nuestra manera de comportarnos. Ya no digamos de las nuevas generaciones, de las nuevas cohortes, etcétera, ¿no? Y, por otro lado, también una necesidad que, y esta posiblemente sea el mensaje, ¿no?, para el mundo electoral peruano, de decir, óiganme, hay que saber de estos temas, y los politólogos, los abogados,
no tenemos ni idea de esos temas. Por consiguiente, debemos hablar sin que les convirtamos en gurús, pero sí hablar, ¿no? Sentados en una mesa con gente que sepa de cuestiones vinculadas a estas nuevas tecnologías, bueno, ya no tan nuevas. Bueno, muchísimas gracias. Yo espero que esto les sirva para darle vueltas. Gracias. Agradecemos al doctor Manuel Alcántara Sáez por su brillante exposición sobre los retos de la democracia latinoamericana en el siglo XXI. Luego de esta brillante participación y exposición magistral del doctor Manuel Alcántara Sáez, invitamos al señor doctor don Rubén Jaime Torres Cortés para clausurar la Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada en su 11ª edición, con el tema que se ha abordado, los retos de la democracia latinoamericana en el siglo XXI. Adelante, doctor. Queremos agradecer la brillante exposición del doctor Manuel Alcántara Sáez. Solamente queda como una reflexión final, y yo tomé nota de su intervención cuando mencionó sobre la pérdida total de la desconfianza, sobre la revolución digital y la pérdida de expectativas políticas. Yo agregaría esto, añadido a la pérdida total de la desconfianza, vivimos todavía una sociedad frustrada. Apostemos de superar aún esta república inconclusa, esta diferencia abismal entre lo que todavía es problema y posibilidad, como dijera Basadre, la dificultad de amalgamar, de juntar lo que es el Estado y la nación. Todavía en el Perú somos un conjunto de nacionalidades, somos Estado, pero todavía aún nos falta ser nación. Porque por eso tenemos estas discrepancias. Y por eso la democracia es importante, porque en democracia podemos disentir, discrepar, pero es democracia. Peor es una dictadura. Por lo tanto, les agradezco a todos ustedes por su presencia, doctor Manuel Alcántara Sáez por su brillante exposición, y a la Cátedra de Democracia Perú Domingo García Rada del Jurado Nacional de Elecciones. En este tema muy importante, los retos de la democracia latinoamericana en el siglo XXI. Por lo tanto, dejo clausurado este evento. Muchas gracias. Y de este modo, señoras y señores, hemos llegado a la parte final de esta importante Cátedra Democracia Perú Domingo García Rada. A nombre del Jurado Nacional de Elecciones, decimos muchas gracias a todos ustedes y tengan muy buenas noches. A los señores que se encuentran en la mesa principal les agradeceremos un registro fotográfico oficial de este certamen.